Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos hoy con una noticia curiosa de la que nos hicimos eco aproximadamente en el mes de septiembre. Seguramente algunos de vosotros hayáis visto estas imágenes o la hayan pasado a través de los grupos de WhatsApp o la hayáis visto en algún medio. No estamos hablando de España, estamos hablando de Argentina, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella y vamos a analizar algunos aspectos interesantes de esto que ya estáis suponiendo que ya de por sí es un delito. Pero bueno, vamos a ver, resulta que detuvieron a 4 personas que se dedicaron o hicieron una captura de aves de cotorra, primer delito, captura de animales de forma ilegal, y a las cuales les daban agua oxigenada de forma externa para cambiar su coloración y hacerla más atractiva, es decir, del color normal de la cotorra, que sería pues como la que estáis viendo completamente verde en esta imagen de la izquierda, pues el uso de agua oxigenada hacía que perdieran un poco esa coloración y la parte delantera del pájaro, eso se ve muy bien aquí, pues tenían una coloración amarilla. Desde luego más atractiva a la hora de venderla, sobre todo estamos hablando de pájaros autóctonos, y bueno, lógicamente delictivo. Primero delictivo por lo que decimos de captura ilegal, segundo delictivo por el hecho de que el uso de esa agua oxigenada en esas condiciones es un maltrato para el animal, le puede provocar una intoxicación, los pájaros pueden fallecer. De hecho, en la noticia comentan que se encontraron varias aves fallecidas, porque aparte del daño que les puede provocar el agua oxigenada, tenemos que también pensar que bueno, las aves se encontraban hacinadas, en malas condiciones. Fijaos la situación, que esta gente iba vendiéndolas casa por casa, o sea, imaginaos el estilo de los delincuentes. Y luego, pues aparte de ese delito que estamos mencionando de captura ilegal, aparte de ese delito de utilizar de forma fraudulenta ese tipo de tóxicos de daño a bienestar animal, pues como digo, era un fraude porque de cara al futuro consumidor, la persona que tuviera este animal como mascota, pues tampoco es la coloración natural que debería tener. De aquí sacamos varias cosas en conclusión. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos noticias de este tipo, como esta que estamos viendo, es ver la localización, es decir, de dónde procede la noticia. No por el hecho de que haya países donde haya una menor legislación y donde veamos estas cosas, sino sobre todo para evitar problemas como por ejemplo, mismamente lo podemos ver en España, cuando sale alguna noticia, vemos sobre todo imágenes que nos mandan a través de redes sociales y demás, incluso gente que se le ocurre publicar algunos vídeos de capturas, por ejemplo, de jilgueros, que vemos jaulas repletas o voladeros gigantes, o gente que escondía jilgueros en botas, que también he visto algunas imágenes de estas. Bueno, cuando publicamos estas cosas fuera de contexto, lo que damos a entender a la gente es que este tipo de prácticas son comunes, no solo en nuestro país, sino comunes en otros países. Y eso es precisamente uno de los peligros que nos vamos a encontrar, porque evidentemente ya sabemos que el tema de la protección del bienestar animal, cada vez estamos más implicados en ello, y no hay que dar tampoco razones a la gente para que cree una crítica. Evidentemente aquí lo que estamos viendo es un delito que se ha producido en Argentina, no se ha producido en España, y se ha producido además esta noticia, si precisamente se ha hecho noticia en los medios de comunicación allí en Argentina, precisamente porque estamos hablando de un suceso poco común. De hecho se ha actuado, allí también hay una ley con respecto al maltrato animal, se ha actuado por el fraude, por la captura, etcétera, etcétera. También tenemos que analizar un poquito el caso, aparte de saber siempre cuando vemos esta noticia, insistir de dónde proceden, insistir las circunstancias que se han producido, insistir también, y a través de los medios, insistir que es un delito, que esto desde luego no es adecuado para los animales, no es bueno, ni mucho menos, pero también tenemos que analizar algunos detalles, ya no hablando del delito en sí, sino hablando de la curiosidad de lo que estamos viendo. El agua oxigenada es un antiséptico que podemos utilizarlo como muchas veces ocurre, ¿no? Un arma la podemos utilizar para evitar un crimen o precisamente para provocarlo, ¿no? Pues en este caso el agua oxigenada es un antiséptico que los pájaros, los criadores, por ejemplo en España lo pueden usar, por ejemplo, como decimos, como función de antiséptico, para proteger una herida, para desinfectarla. Eso es un uso normal y razonable. Luego también ya sabéis que el agua oxigenada, otro segundo uso que se empezó a dar es de forma oral, porque en algunos estudios salió que podía contribuir a la curación de algunas enfermedades, como por ejemplo se habló de megabacterias, aunque bueno, esto fue muy debatible. Esto entra dentro de un uso, digamos, normal, o hacerlo por ayudar a los pájaros, pero otro uso es utilizarlo, pues, por ejemplo, para esta práctica delictiva, es decir, para decolorar plumas de un pájaro. Seguramente cuando vosotros erais pequeños, yo por ejemplo cuando estaba en el instituto, siempre había algún chaval que traía el pelo teñido de casa, decolorado, de forma casera, y para ello se utilizaba agua oxigenada, que lo que hacía es decolorar el pelo, perdía la fuerza del color. Pues algo parecido es lo que se ha utilizado con este tipo de pájaros.
que en una cantidad leve no, algo que reseca la piel, puede resecar también, aparte de resecar el pelo, puede resecar la piel, pero usado de forma como en este caso puede ser, lógicamente, que normalmente hablamos siempre de agua oxigenada, es un producto común, lo vemos en la farmacia, pero también en cualquier supermercado. Agua oxigenada hay varios tipos, es decir, según la concentración de peróxido, hablamos de agua oxigenada la típica del 3% de peróxido, por ejemplo, agua oxigenada de 10 volúmenes, que decimos, agua oxigenada de 20, de 30 o de 40. Lógicamente, para utilizarla en este tipo de cosas podemos utilizar aguas oxigenadas mucho más agresivas que las que encontramos convencionalmente. Es decir, no por utilizar una agua oxigenada normal vamos a provocar necesariamente un efecto de esto, pero hay que tener en cuenta que en la utilización en este caso pues puede provocar daños en el animal, de intoxicación directamente, y aparte como decimos, de todo el daño al animal es el tema del fraude. Y luego, este tema ahora nos parece muy chocante y lo vemos como un delito y la sociedad ya lo entiende así, pero os acordaréis que, por ejemplo, aquí se ve perfectamente mejor en la fotografía esta, como vemos esa degradación que se obtiene con el agua oxigenada, es decir, el coloración normal del pájaro sería el verde que está al de abajo, y vemos que, bueno, pues crea un tono amarillo que en principio es más atractivo para el que lo quiera comprar como ave exótica o como pájaro ornamental. Pero lo que quería hablar es precisamente de esto. Esto, a pesar de que ahora lo consideremos una atrocidad, pues esto era, por ejemplo, en España común hace no tantos años. Yo cuando yo no lo he conocido, lo he conocido libremente, pero yo, por ejemplo, cuando era pequeñito en los mercadillos sí que era relativamente habitual encontrar un puesto de pollitos que se vendían teñidos, que utilizaban estos tintes de forma muy casera en muchos casos. Siempre se decía que los pollitos en este caso tenían muy poco, normalmente la mayoría morían pronto, y de hecho era llamativo cuando, por ejemplo, alguien compraba un pollito de esto y se hacía grande, porque muchas veces el uso de estos productos tóxicos pues al final le creaba un daño al pájaro que acababa viviendo poco, y se teñían porque lógicamente eran pájaros más atractivos. En vez de un pollo de color amarillo normal, pues con teñidos pues era más atractivo para comprárselo a los niños. Esto, como digo, que era común en España, sigue siendo todavía común en más de un país. Por ejemplo, en Marruecos me ha comentado que existen, en países de Latinoamérica, y muchos de estos países ya se empieza a oír voces críticas de que, bueno, pues esto no es una práctica adecuada, es malo para los pájaros, que no compremos este tipo de casos, etcétera. ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Porque es un ejemplo bueno para ver cómo va evolucionando la sociedad en cuanto al bienestar animal, que eso sí que es un síntoma bueno, y un ejemplo bueno también cómo cada país va a su ritmo en este tipo de cosas que a día de hoy en Europa, por ejemplo, nos parece una atrocidad, de hecho está prohibido y es prácticamente, creo que imposible verlo, pues en otros países puede ser todavía algo común pero criticable. Poco a poco vamos viendo cómo eso. Por eso muchas de estas noticias que vemos, por ejemplo, lo que he dicho antes de las capturas en Marruecos o cosas de estas, pues bueno, países que tienen una menor legislación en este aspecto, sale la noticia esta y luego a veces de forma intencionada pues se expande esa noticia en otros países para hacer creer o para hacer ver a la población que todos los criadores son del mismo palo, que todos los criadores actúan de este tipo de forma fraudulenta, y precisamente lo que tenemos que hacer es quedar claro de dónde proceden estas noticias, hablar de estas noticias para que todos las conozcamos y evidentemente entendamos lo que puede suponer un fraude y lo que puede suponer, por supuesto, un ataque al bienestar de los pájaros. Así que un ejemplo más de este tipo de situaciones, ya hablaremos más de algunas noticias que van surgiendo a lo largo de estos meses. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.